Hola, mi nombre es Logan. Tengo 27 y trabajo como un analista de datos en una compañía tecnológica de tamaño medio en Seattle. No somos alguna startup llamativa con mesas de ping pong y almuerzos gratis cada día, pero es un lugar sólido con sobre 30 personas en total. La vibra es casual, mayormente gente joven en sus 20s y 30s, quienes aman su café frío y listas de reproducción indie. Cada mañana un montón de nosotros agarramos desayuno en la pequeña panadería calle abajo, discutiendo sobre quién paga esta vez. Luego entramos riendo sobre cualquier meme tonto que alguien compartió en el chat de grupo. No soy el chico que se destaca en una multitud. Soy confiable, claro, siempre el que arregla la fórmula de hoja de cálculo de alguien o soluciona por qué el Wi-Fi está fallando. Mis compañeros de trabajo son un grupo divertido. Julie de contabilidad, quien siempre me está enviando calcomanías ridículas en Slack. Hayden en TI, quien me arrastra a sesiones de juego nocturnas. Y Natalie, nuestra optimista residente, quien convierte cada almuerzo de equipo en un festival de contar historias. Nos unimos por frustraciones compartidas como actualizaciones de software, con errores o esas interminables llamadas de Zoom que pudieron haber sido correos electrónicos. La vida en la oficina no es glamorosa, pero es cómoda, y he tallado mi lugar sin mucho drama. Mi jefa directa es Margaret Bennett, la jefa de analítica. Ella tiene 44 con cabello castaño prolijamente recogido y un armario lleno de blusas nítidas de color claro. Margaret tiene esta reputación por ser estricta sobre plazos y detalles, pero es justa, nunca grita, siempre se toma el tiempo para explicar cosas si estás atascado. Los viernes, ella a veces sorprende al equipo con una caja de donas de esa misma panadería, lo que la hace parecer más accesible de lo que sus correos electrónicos sin rodeos sugieren. Siempre la he respetado. Ella es el tipo de líder que te empuja a hacerlo mejor sin hacerte sentir pequeño. Ese lunes particular empezó como cualquier otro, café en mano, zambulléndome en mi bandeja de entrada mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. Clima típico de Seattle. Nuestro líder de equipo llamó para decir que estaba enfermo, así que Margaret me envió un correo electrónico para ayudar con algunos documentos de proyecto. Ella los necesitaba entregados a la sala de conferencias en el cuarto piso para la reunión de liderazgo semanal. Usualmente estoy pegado a mi escritorio en el segundo piso, enterrado en paneles de datos, así que esto fue un poco fuera de mi rutina. Agarré la pila de papeles, mi mente ya corriendo a través de la lista de tareas pendientes de la tarde, ejecutar esos informes trimestrales, verificar 2 veces las métricas para la demostración del cliente. Me apresuré subiendo las escaleras, papeles agarrados bajo un brazo, ensayando mentalmente lo que diría si alguien hacía preguntas. El pasillo arriba estaba silencioso, solo el zumbido del aire acondicionado y clics de teclado distantes. Vi lo que pensé que era la puerta de la sala de conferencias, madera lisa, sin etiqueta, y la empujé para abrirla sin llamar, pensando que dejaría los archivos y volvería a bajar. Pero no era la sala de conferencias, era la oficina privada de Margaret, y allí estaba ella, de pie junto a su escritorio, a mitad de, cambiándose la camisa después de lo que debió haber sido una reunión matutina. Su blusa estaba medio desabotonada, su cabello suelto y cayendo sobre sus hombros de una manera que nunca había visto. La habitación olía ligeramente a su café y a algo floral como su perfume. El tiempo se congeló por una fracción de segundo. Yo de pie allí como un idiota, sus ojos abriéndose de sorpresa. Sentí mi cara calentarse instantáneamente, la sangre corriendo a mis oídos. «Oh Dios, lo siento mucho», balbuceé, desviando mis ojos y retrocediendo un paso. Pensé que esta era la sala de conferencias.
No quise hacerlo. Ella rápidamente se cerró la camisa, su expresión cambiando de shock a una compostura forzada, aunque pude ver el rubor en sus mejillas. Logan, cálmate, está bien, dijo ella, su voz firme pero un poco apresurada. Solo deja los archivos en el escritorio y fingiremos que no viste nada, ¿verdad? Asentí furiosamente, dejando la pila con manos temblorosas. Por supuesto, puedes confiar en mí en eso. Mi corazón estaba latiendo como si hubiera corrido una maratón, y murmuré otra disculpa antes de salir corriendo, cerrando la puerta detrás de mí tan suavemente como pude. El camino de vuelta a mi escritorio se sintió interminable. Mi mente corría con los peores escenarios. Quejas de RH, reuniones incómodas, tal vez incluso ser despedido por conducta inapropiada. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Reproduje el momento una y otra vez, el atisbo de su vulnerabilidad, la forma en que nuestras miradas se cruzaron por ese breve segundo eléctrico. No fue intencional, pero me sentí como un total bicho raro. La hora del almuerzo llegó y me uní al equipo afuera en el patio, picoteando un sándwich mientras ellos bromeaban. Julie notó que estaba raro. Pareces que viste un fantasma, hombre. ¿Todo bien? Lo quité con una risa, pero por dentro estaba en espiral. Entonces mi teléfono sonó. Un correo electrónico de Margaret. Logan, ven a mi oficina a las 2 p.m. El grupo me molestó. Oh, reunión privada con la jefa. Debe estar en problemas, pero sus palabras solo amplificaron mi pavor. Hayden me dio una palmada en la espalda. Ella es genial, tío. Probablemente nada. Asentí, forzando una sonrisa, pero mi estómago estaba en nudos. A las 2 p.m. en punto, llamé a su puerta. La correcta esta vez. Entra, ella llamó. Entré con el corazón acelerado, listo para la reprimenda. Ella estaba en su escritorio luciendo tan compuesta como siempre, papeles extendidos. Logan, sobre esta mañana, ¿a qué habitación apuntabas? Tragué con dificultad. Lo siento mucho. Confundí las puertas. Fue un completo accidente. Prometo que no estaba intentando. Ella levantó una mano y luego sonrió débilmente, sorprendiéndome. Está bien, los errores ocurren. De hecho, leí tu propuesta de proyecto de la semana pasada. Es un trabajo sólido. ¿Cómo te sentirías acerca de liderar un pequeño equipo piloto por los próximos 6 meses? Yo lo supervisaría directamente. Parpadeé, aturdido, de un desastre potencial a una promoción. Se sintió demasiado bueno para ser verdad, pero su expresión era genuina. Me encantaría eso, logré decir. Gracias. Mientras salía de su oficina, una mezcla de alivio y emoción me invadió. Poco sabía que esa puerta equivocada acababa de abrir un camino completamente nuevo, uno que cambiaría todo. Desde esa reunión inesperada en su oficina, mi vida laboral cambió de marcha de maneras que no había anticipado. De repente, fui programado para reuniones individuales quincenales con Margaret para discutir el proyecto piloto. Al principio se sintió intimidante, sentado frente a ella en esa misma habitación, con el bloc de notas en la mano, garabateando furiosamente mientras ella diseccionaba mis ideas con su precisión habitual. Ella se inclinaría hacia adelante, señalando un gráfico o un punto de datos, su voz tranquila pero inquisitiva. ¿Qué pasa si ajustamos las variables aquí? Explícame tu razonamiento. Yo asentiría, con el corazón acelerado un poco, determinado a no estropear nada bajo su ojo vigilante. Ella era minuciosa, captando inconsistencias que yo había pasado por alto. Pero ella nunca me hizo sentir tonto por ellas. En cambio, ella diría cosas como, ese es un comienzo sólido. Construyamos sobre ello.
lo que de alguna manera impulsó mi confianza sin endulzar los defectos. Esas primeras sesiones eran todo negocio. Me prepararía meticulosamente la noche anterior, revisando notas hasta que mis ojos ardieran, reproduciendo posibles preguntas en mi cabeza. La oficina de Margaret se convirtió en un espacio familiar. Las pilas ordenadas de informes en su escritorio, el tenue aroma de su té de hierbas, la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las persianas. Mantuve las cosas profesionales, evitando cualquier referencia a ese incómodo incidente de la puerta, aunque permanecía en el fondo de mi mente como una nota al pie tácita. Ella parecía haberlo superado también, concentrándose únicamente en el trabajo. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a notar las grietas en su fachada pulida. No debilidades, sino atisbos de la persona detrás del título. Comenzó con pequeños momentos. Una tarde, mientras terminábamos una revisión de algunos modelos de datos preliminares, hice una broma sobre cómo mi propuesta inicial debió haber parecido un proyecto de arte de jardín de infantes comparado con sus estándares. Ella hizo una pausa, luego soltó una risa seca. En realidad, Logan, eres la primera persona en irrumpir en mi oficina sin avisar y aún tener el valor de disculparte en el acto. Aprecio ese tipo de honestidad. Es raro por aquí. Su tono era ligero, casi juguetón, y por primera vez vi su sonrisa llegar a sus ojos. Me tomó desprevenido, haciendo que la habitación se sintiera menos como una sala de juntas y más como una conversación entre iguales. Desde el entonces me relajé un poco, ya no tratando cada reunión como un examen de alto riesgo. Nuestra discusión comenzó a desbordarse de pura analítica a un territorio más personal naturalmente, sin que ninguno de nosotros lo forzara. Yo compartiría historias del equipo, cómo Julie me había gastado una broma, una vez llenando mi Slack con memes de gatos durante una llamada seria con un cliente, o cómo Hayden y yo nos quedamos despiertos hasta las 2 a.m. solucionando un fallo del servidor, solo para darnos cuenta de que era un cable suelto. Yo describiría nuestras apuestas de grupo sobre quién podría arreglar la máquina de café de la oficina más rápido, riendo mientras relataba la vez que Natalie ganó por pura suerte. Margaret escuchó atentamente, su seriedad habitual suavizándose. Parece que has construido una verdadera comunidad allí abajo, ella diría con un toque de envidia en su voz. Es bueno tener eso. Mantiene la monotonía a raya. A cambio, ella se abrió más de lo que esperaba. Un jueves lluvioso, mientras nos volcábamos en el pronóstico de tendencias, ella se reclinó en su silla y suspiró. ¿Sabes, Logan? Cuando tenía tu edad, pensé que lo tendría todo resuelto a estas alturas. Era la mayor de mi familia, siempre la que se esperaba que tuviera éxito. Empecé una pequeña firma de consultoría justo al salir de la universidad. Vertí todo en ella, pero se fue a pique después de 2 años. Ahorros perdidos, inversores se retiraron todo. Ella hizo una pausa, trazando un dedo a lo largo del borde de su escritorio. Y siendo mujer en este campo, la gente cuestionaba cada decisión. Asumían que llegué aquí por suerte o favores. Había noches en que me quedaba mirando el techo, preguntándome si valía la pena. Pero seguía adelante porque, bueno, si me detenía, ¿quién recogería los pedazos? Sus palabras flotaron en el aire, crudas y desprotegidas. Al principio no sabía qué decir, pero compartí un poco sobre mis propias dudas, cómo había cambiado de especialidad 2 veces en la universidad, sintiendo que siempre estaba poniéndome al día. Lo entiendo, le dije. A veces se siente como si todos tuvieran su camino trazado excepto tú. Ella asintió y por un momento la diferencia de edad y la jerarquía se desvanecieron. Éramos solo 2 personas navegando la rutina. El punto de inflexión llegó durante un almuerzo casual
en ese pequeño lugar italiano a una cuadra de la oficina. Habíamos terminado temprano un día y ella sugirió coger sándwiches para discutir la siguiente fase, sobre paninis y té helado. La conversación fluyó sin esfuerzo. Ella preguntó sobre mis planes de fin de semana y mencioné una caminata que había hecho con Hayden. Nada especial, solo escapando la lluvia de la ciudad. Entonces, de la nada, ella inclinó su cabeza y dijo, Logan, ¿por qué siempre eres tan amable? Como esa vez que saliste corriendo bajo el aguacero para coger tés de burbujas para todo el equipo, solo porque Julie bromeó sobre antojársele uno. No mucha gente hace eso. Me encogí de hombros, un poco avergonzado. Supongo que es costumbre. Todos nos cuidamos aquí. Hace los días difíciles soportables. Ella me estudió por un segundo. Luego sonrió cálidamente. La clase de sonrisa que iluminó su rostro. Eso es refrescante. En mi mundo es raro ver eso sin condiciones. El aire entre nosotros se sintió diferente después de eso, más cálido, más conectado. Mientras volvíamos caminando charlando sobre podcasts favoritos, me di cuenta de que Margaret ya no era solo mi jefa. Ella era alguien con sus propias batallas, su propia fuerza tranquila y quizás incluso su propia soledad. Empecé a esperar con ansias nuestras reuniones, no solo por el proyecto, sino por esos atisbos de quién era ella realmente. Poco sabía que esos momentos compartidos estaban sentando las bases para algo más profundo, algo que nos pondría a prueba a ambos. A medida que el proyecto piloto ganaba impulso, las cosas se sentían eléctricas alrededor de la oficina, al menos para nuestro pequeño equipo. Julie, Hayden, Natalie y yo estábamos alcanzando hitos a diestra y siniestra. Nuestros modelos de datos produciendo insights que excedían incluso nuestras proyecciones optimistas. Nos amontonaríamos en la sala de descanso después de horas, portátiles abiertos, debatiendo ajustes a los algoritmos mientras compartíamos comida para llevar del lugar de comida tailandesa calle abajo. Esto es oro, diría Hayden, chocando las 5 con todos después de una prueba exitosa. Julie mantuvo la moral alta con su interminable suministro de listas de reproducción motivacionales. Y Natalie convirtió nuestros informes de progreso en obras maestras visuales que hicieron que los números resaltaran. Incluso empezamos a hablar de una salida en equipo, un picnic en Discovery Park una vez que claváramos la siguiente fase. Era el tipo de camaradería que hacía que los días largos pasaran volando. Y por primera vez en mi carrera, sentí que era parte de algo verdaderamente impactante. Pero bajo la superficie se estaban formando grietas. Susurros comenzaron a circular en los pasillos, sutiles al principio, pero imposibles de ignorar. Yo captaba fragmentos durante los descansos para el café. Logan está obteniendo mucho tiempo cara a cara con Margaret. Debe ser agradable. O me pregunto si por eso consiguió el puesto de liderazgo tan rápido. Escoció, especialmente ya que nuestros almuerzos y reuniones eran estrictamente profesionales, pero la gente los retorció en algo más. Incluso pequeñas cosas como yo agarrando un café extra para ella durante una sesión tardía se desproporcionaron. Julie me hizo a un lado un día, su voz baja. Oye, ignora el chisme. Te ganaste esto. Pero fue más difícil de ignorar cuando noté a colegas escudriñando mi trabajo más de cerca, señalando errores menores que antes habrían pasado desapercibidos. La tensión escaló cuando Marcus, el jefe de ventas, un tipo elegantemente vestido en sus 50s, con una reputación por jugar a la política, se involucró. Él empezó a cuestionar la asignación de recursos del proyecto en reuniones interdepartamentales, insinuando sutilmente que Margaret estaba mostrando favoritismo. Necesitamos asegurar la equidad, él diría.
sus ojos parpadeando hacia mí. Se sintió personal, como si me estuviera usando como palanca para socavarla. Lo escuché una vez en el ascensor hablando con otro gerente. Ese chico es demasiado verde para un papel principal. Me pregunto qué hilos se movieron. Mi estómago se retorció, pero mantuve la cabeza baja, concentrándome en los datos para demostrarles que estaban equivocados. Una tarde, Margaret me convocó a su oficina. Su correo electrónico, Kurt, necesito discutir el estado del proyecto. Entré esperando nuestro resumen habitual, pero su expresión era más tensa de lo normal. Líneas de fatiga grabadas alrededor de sus ojos. Ella cerró la puerta y me indicó que me sentara. Logan, las cosas podrían ponerse más difíciles a partir de aquí, dijo, su voz baja y mesurada. Hay resistencia, gente cuestionando decisiones, incluyendo las tuyas. No dejes que te distraiga. Ella no mencionó nombres, pero yo sabía que se refería a Marcus y a la fábrica de rumores. Verla así, no la líder imperturbable, sino una mujer bajo verdadera tensión, me golpeó duro. No me echaré atrás, respondí, encontrando su mirada. Este proyecto es el sudor y las noches tardías de nuestro equipo, y creo en lo que estamos haciendo en nosotros. Ella asintió, un destello de gratitud suavizando sus rasgos, pero el peso sobre sus hombros era palpable. La presión se acumuló a medida que las semanas se arrastraban. Los plazos se avecinaban y el escrutinio hizo que cada paso se sintiera como caminar por una cuerda floja. Natalie confió que estaba dudando de sus contribuciones, preocupada de que los rumores empañaran nuestro éxito. Hayden hizo chistes para aligerar el ambiente, pero incluso él parecía nervioso durante nuestras sesiones de grupo. Seguimos adelante, quedándonos tarde para refinar presentaciones y ejecutar simulaciones. Pero la atmósfera había cambiado. Menos risas, más determinación silenciosa. Entonces llegó esa tarde pivotal. Habíamos hecho una noche entera preparando para una demo clave. La oficina vacía excepto por nuestra esquina iluminada por lámparas de escritorio. Cajas de pizza cubrían la mesa mientras hacíamos una lluvia de ideas. El equipo reuniéndose a pesar del agotamiento. Julie me chocó las 5 después de clavar una visualización complicada. Somos imparables. Todos empacaron alrededor de las 900 p.m., despidiéndose con la mano y prometiendo aplastarlo mañana. Margaret se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ella se volvió hacia mí, su postura cansada. Logan, espera un minuto. Hice una pausa, sintiendo algo más profundo. Ella me miró por un largo momento, sus ojos buscando. Ha pasado un tiempo desde que he confiado en alguien así, como tú. No solo con el trabajo, sino con todo. Sus palabras flotaron allí, vulnerables y reales. En ese instante, las barreras de la edad, de las posiciones se disolvieron. No éramos jefa y empleado. Éramos dos personas apoyándose mutuamente en medio de la tormenta. No supe qué decir, pero lo sentí, también. Una conexión que iba más allá de hojas de cálculo y estrategias. Mientras me iba esa noche, la lluvia empezando a caer de nuevo, resolví apoyarla, sin importar cuán feroces se volvieran los susurros. El proyecto y lo que sea que estaba brotando entre nosotros merecían esa lucha. Los rumores no solo hirvieron a fuego lento, hervieron hasta convertirse en una crisis en toda regla. Correos electrónicos anónimos comenzaron a circular, uno llegando a las bandejas de entrada del equipo de liderazgo, acusando a Margaret de favoritismo, alegando que mi rápido ascenso se debía a conexiones personales en lugar de mérito. Era lo suficientemente vago para evitar la mentira descarada, pero lo suficientemente preciso para escocer. Marcus aprovechó la oportunidad presionando por una revisión formal del proyecto
durante la siguiente reunión general. Necesitamos transparencia, argumentó, su tono goteando falsa preocupación. Si los recursos están siendo mal asignados, nos afecta a todos. Él no me miró directamente, pero la implicación era clara. Yo era el eslabón débil, el beneficiario inmerecido del supuesto sesgo de Margaret. Observé a Margaret durante esa reunión, su rostro una máscara de profesionalismo, mientras respondía preguntas sin inmutarse. Pero más tarde en privado, el costo fue evidente. Sus ojos tenían ojeras y su energía nítida habitual parecía apagada, como si estuviera cargando un peso invisible. Ella no se quejó ni arremetió. Ella simplemente siguió adelante, revisando informes con el mismo enfoque meticuloso. Me mató verla así, aislada en su papel, absorbiendo los golpes sin represalias. Un día, mientras pasaba junto a ella en el pasillo, me dio una sonrisa forzada y dijo, «Mantén la cabeza baja, Logan. Esto pasará». Pero pude darme cuenta de que la estaba agotando. La reacción en cadena se extendió por nuestro equipo también. Julie, usualmente la optimista inquebrantable, se derrumbó durante una reunión a última hora de la tarde. «¿Y si tienen razón?», susurró ella, las lágrimas brotando mientras miraba su pantalla. «¿Y si esto fracasa por el drama? No quiero ser parte de algún escándalo de oficina». Hayden, siempre el pragmático, sugirió que pausáramos el proyecto para dejar que las cosas se calmaran. Tal vez lo bajemos de nivel hasta que el polvo se asiente. No tiene sentido luchar cuesta arriba. Natalie asintió con acuerdo. Su entusiasmo se desvaneció. La habitación se sentía pesada. Nuestra colaboración, una vez vibrante, ahora tensa por la duda. No podía dejar que se deshiciera así. «Chicos, escuchen», dije poniéndome de pie. «Hemos vertido todo en esto, no por aprobación, sino porque creemos en ello. Nos estamos demostrando a nosotros mismos cada día. Y ningún chisme cambia eso. Mostrémosles de qué estamos hechos». No fue un discurso conmovedor, pero encendió algo. Julie se secó los ojos y soltó una broma débil sobre necesitar más café. Hayden cerró de golpe su portátil con determinación renovada, y nos zambullimos de nuevo, trabajando más duro que nunca. Me lancé a la preparación, quedándome tarde para verificar conjuntos de datos y simular escenarios. Pero mi mente seguía divagando hacia Margaret. Ella estaba soportando la peor parte, enfrentando los ataques sutiles y el escrutinio extra sin una palabra de defensa. Una tarde, después de que la mayoría de la oficina se había despejado, la vi sentada sola al final del banco del pasillo, mirando su teléfono con una expresión distante. Ella parecía más pequeña de alguna manera, vulnerable de una manera que me revolvió el estómago. Agarré un té caliente de la cocina, de hierbas, el tipo que ella prefería, y me acerqué en silencio. «Oye», dije suavemente, extendiéndolo, «pensé que podrías necesitar esto». Ella levantó la vista, sorprendida, luego lo aceptó con un leve asentimiento. «Gracias, Logan». Nos sentamos en silencio por un minuto, el zumbido de los conductos del edificio el único sonido. Finalmente, ella habló. «Este trabajo te quita pedazos a veces. Crees que eres fuerte, pero luego algo así te recuerda lo solo que se puede sentir en la cima». Su voz se quebró un poco y sentí una oleada de protección. «No estás sola», respondí. «No con esto. Pase lo que pase, estoy aquí. Todos lo estamos». Ella se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos, y por primera vez dejó que la fachada se cayera completamente. «Gracias por no irte. La mayoría de la gente lo haría. La noche antes de la gran demo, la que haría o desharía nuestro proyecto. Hicimos una noche entera como equipo.
La oficina era un desorden de pizarras cubiertas de garabatos, latas de bebidas energéticas vacías y portátiles zumbando. Margaret se unió a nosotros alrededor de las 700 p.m., arremangándose para sumergirse en los detalles. Ella atrapó errores que yo había pasado por alto, refinó las diapositivas de Natalie, e incluso se rió de uno de los malos juegos de palabras de Hayden sobre las tablas dinámicas. Para las 11 p.m., mientras los demás salían poco a poco con bostezos y promesas de reunirse temprano, ella se quedó atrás, verificando 2 veces el mazo final. Yo me quedé también, pretendiendo organizar mis notas, pero en realidad solo queriendo asegurarme de que ella estuviera bien. Cuando la puerta se cerró detrás de la última persona, ella se hundió en una silla frotándose las sienes. «Esto podría ir en cualquier dirección mañana», murmuró ella. Me senté frente a ella, las luces fluorescentes proyectando largas sombras. «Tenemos esto. Nos has guiado hasta aquí». Ella levantó la vista y fue entonces cuando lo vi, las lágrimas asomando en sus ojos, el agotamiento tácito finalmente abriéndose paso. Ella cubrió su rostro con sus manos, hombros temblando en silencio. Era la primera vez que la había visto verdaderamente vulnerable. No la líder compuesta, sino una mujer empujada a su límite. Sin pensar, extendí la mano sobre la mesa y suavemente tomé su mano. Ella no se apartó. En cambio, ella apretó de vuelta sus dedos, temblando ligeramente. Nos sentamos así por lo que parecieron edades. No se necesitaron palabras. Finalmente, ella susurró: «Gracias por no dejarme enfrentar esto sola». Sostuve su mirada. No lo haría. Ni ahora, ni nunca. En ese momento tranquilo, algo cambió irrevocablemente. Ya no se trataba solo del proyecto. Estábamos admitiendo que nos necesitábamos mutuamente, no como jefa y empleado, sino como 2 personas que habían encontrado fuerza el uno en el otro. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, ambos sabíamos que la verdadera prueba estaba por delante. Pero viniera lo que viniera, lo enfrentaríamos lado a lado. El día de la demo llegó como una tormenta para la que todos nos habíamos estado preparando. La sala de conferencias llena de liderazgo, incluyendo un Marcus con cara de piedra. Mis manos estaban pegajosas mientras hacía clic a través de las diapositivas, guiando al grupo a través de nuestros modelos, las proyecciones y los impactos en el mundo real que habíamos simulado. Julie manejó la sesión de preguntas y respuestas con su toque habitual. Hayden respaldó las especificaciones técnicas sin fallos, y Natalie clavó los visuales que hicieron que nuestros datos cantaran. Margaret se sentó a la cabecera de la mesa, su presencia firme, interponiéndose solo cuando era necesario para aclarar o defender un punto. Cuando la diapositiva final se desvaneció y la habitación quedó en silencio, contuve la respiración. Luego vinieron los asentimientos, los murmullos de aprobación y finalmente el veredicto del CEO. Esto excede las expectativas. Despliegue completo aprobado. Aplausos ondearon. Y así la carga se levantó. Marcus ofreció una felicitación brusca. Su escepticismo anterior se desinfló, forzado a reconocer lo que nuestros números probaron. Nos habíamos ganado esto. La oficina zumbaba con victoria esa tarde. Correos electrónicos llovieron de otros departamentos alabando la innovación, y nuestro equipo fue el brindis del piso. Julie organizó una hora feliz improvisada en la sala de descanso, completa con cupcakes y sidra espumosa barata. Hayden puso nuestra lista de reproducción de Victoria a todo volumen, y Natalie abrazó a todos 2 veces. Incluso colegas que habían susurrado a nuestras espaldas ahora me palmearon el hombro.
Sabía que lo tenías dentro de ti. Los rumores que habían envenenado el aire durante semanas parecieron evaporarse, reemplazados por un respeto genuino. Margaret se movió a través de todo con gracia silenciosa, aceptando cumplidos, pero desviando el crédito al equipo. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, ella me dio una pequeña sonrisa de complicidad, una que decía que cruzaríamos la línea de meta juntos. Con la presión quitada, Margaret y yo no nos escondimos más. No fue un anuncio dramático. Se desarrolló naturalmente, como la niebla levantándose sobre Puget Sound en una mañana clara. Durante el picnic del equipo en Discovery Park el siguiente fin de semana, nuestra celebración largamente prometida, nos sentamos en mantas bajo los árboles, el grupo compartiendo historias y pasando sándwiches. Julie, siempre la instigadora, levantó su refresco por Logan y Margaret, finalmente asumiendo lo que ha sido obvio para el resto de nosotros. La risa estalló y Hayden intervino. Ya era hora de que ustedes dos dejaran de fingir que todo era sobre hojas de cálculo. Natalie sonrió. Te cubrimos las espaldas. ¿Sabes? Te ganaste esta felicidad también. Margaret se sonrojó, pero se rió también, su mano encontrando la mía debajo de la mesa. Nadie juzgó. Nos habían visto capear la tormenta, nuestro vínculo forjado en esas noches tardías y llamadas difíciles. Si acaso nos humanizó, convirtiendo los susurros en buenos deseos. El cambio se sintió liberador. En la oficina mantuvimos las cosas profesionales, sin muestras abiertas, pero la tensión se había ido. Colegas que una vez miraban con recelo nuestros almuerzos ahora bromeaban sobre ello abiertamente. Alerta de dúo de poder. Marcus se retiró por completo, sus solicitudes de revisión discretamente retiradas. Margaret parecía más ligera, sus pasos más rápidos, sus correos electrónicos salpicados con más emojis que antes. Para mí, fue como emerger de un túnel. La duda, el miedo al juicio, todo se desvaneció. Me sumergí más profundamente en mi rol, asesorando a los más jóvenes y presentando nuevas ideas. Pero ahora, con una tranquila seguridad que venía de saber que no estaba solo en la lucha. Una tarde fresca, unas semanas después, sugerí un paseo a lo largo del lago Union, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas dispersas. El aire estaba fresco, llevando el olor a pino de parques cercanos, y paseamos lado a lado, nuestra conversación serpenteando de vientos del trabajo a planes de fin de semana. Mientras nos deteníamos junto a un banco con vistas a los botes, flotando suavemente, me volví hacia ella. Si ya no fueras jefa de analítica, si fueras solo tú, sin título, ¿qué elegirías? Ella pensó por un momento, mirando el horizonte. Elegiría ser yo misma, dijo suavemente. Una mujer que se atreve a amar, a fallar, a empezar de nuevo sin disculpas. Por tanto tiempo me he escondido detrás del rol, con miedo a lo que la gente pudiera pensar. Pero contigo, siento que puedo respirar de nuevo. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Elegiría quedarme justo aquí contigo, a través de lo que sea que venga. Me has mostrado cómo se ve la verdadera fuerza. No solo empujar, sino dejar entrar a alguien. Nos sentamos allí mientras el sol se ponía más bajo, el horizonte brillando en tonos de naranja y morado. El mundo a nuestro alrededor zumbaba, corredores pasando, risas distantes de un café cercano. Pero en ese momento éramos solo nosotros. No más escondites, no más defensas. Habíamos enfrentado las dudas, el escrutinio y emergido no rotos, sino unidos. Mientras caminábamos de regreso, su brazo enlazado con el mío. Y yo reflexioné sobre cómo una puerta equivocada había llevado aquí a una conexión que desafió las expectativas construidas sobre confianza ganada
a través del fuego. Nuestra historia no estaba envuelta en un bonito lazo. No hubo grandes gestos o votos eternos, pero era real. Un comienzo en lugar de un final. En los días que siguieron, navegamos la nueva normalidad, equilibrando trabajo y nosotros robando cenas tranquilas después de horas, planeando una escapada de fin de semana a las San Juans. La oficina se adaptó, nuestro equipo prosperó, y por primera vez me sentí verdaderamente visto. No como el chico que arreglaba hojas de cálculo, sino como alguien digno de estar a su lado. Ese paso equivocado en su oficina no había sido un error. Era la puerta a algo profundo. Y mientras avanzábamos de la mano, supe que nunca me arrepentiría de haberla cruzado.